El siguiente programa es apto para toda la familia. Muy buenas tardes, cordial saludo a todos nuestros fieles oyentes que nos acompañan el día de hoy. Bienvenidos a una nueva emisión de su programa Educación sin Fronteras. El día de hoy tenemos preparado un programa muy interesante para todas aquellas personas que viven en condición de riesgo social, especialmente los niños. En el estudio nos acompañan la doctora Marcela Camacho, directora del Servicio de Protección Social de Menores de Santander, la doctora Silvia Díaz, directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, la doctora Belki Parra, la ministra de Educación Nacional, la doctora Laura Ortiz, psicóloga del Departamento de Protección Social, y quien les habla, su periodista Susana Mujica. Con base en esta información surgen algunos interrogantes. Por ejemplo, doctora Marcela Camacho, directora del Servicio de Protección de Menores a la Delegación de Santander. Doctora Marcela, se entiende como infancia aquella etapa evolutiva en la que se producen los cambios de mayor intensidad y los que van a repercutir en el desarrollo total de la persona. ¿Podría usted ampliarnos un poco más este concepto? En la primera etapa de la infancia, los niños adquieren todo lo que es la parte emocional en los primeros 3 años de vida. Posteriormente, a través del desarrollo mental, se establecen las primeras estructuras cerebrales que permiten la adquisición de todos los conocimientos básicos, tales como el lenguaje, la atención, percepción, capacidad de procesamiento y la capacidad como tal de socialización en los niños. Asimismo, de acuerdo a las etapas planteadas por Sigmund Freud, se produce el desarrollo psicofísico. El desarrollo psicofísico es marcado de acuerdo al desarrollo de unas etapas que, superadas unas a otras, permiten el desarrollo total del individuo. Concedo la palabra a la directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, la doctora Silvia Díaz. Doctora Silvia, según afirma el doctor Carlos Eduardo Valdés, director de Medicina Legal, en una publicación del periódico El Tiempo en el mes de octubre del año pasado, casi el 90% de las víctimas de violación en Colombia fueron menores de edad. Para este mismo año murieron 775 menores de 18 años. Doctora, ¿qué está haciendo el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar para mitigar esta problemática social y así brindarle mayor protección a los menores en situación de riesgo? Según afirma el doctor Carlos Eduardo Valdés, director de Medicina Legal, en el mes de octubre del pasado año casi el 90% de violaciones en Colombia fueron menores de edad. En ese mismo año murieron 775 menores de 18 años y entre los meses de enero y agosto se reportaron 15.574 casos, presuntos delitos sexuales, de los cuales 15.408 tendrían como víctimas a menores de edad. Entre los 10 y 14 años fueron 9.746, de 5 a 9 años 5.573 casos y entre los 16 y 17 años 2.695 casos. Doctora Silvia Díaz, en ese proyecto Siendo Feliz que usted nos plantea por medio del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y nos habla de unos componentes, ¿cuáles serían esos componentes? Los componentes son componente de identidad, componente cultural, componente de recreación, componente de deporte, componente de empleabilidad y componente de educación. En estos componentes se realiza un convenio con la registraduría para obtener los documentos de identidad correspondientes, una realización de eventos, un desarrollo de diferentes actividades tanto lúdicas como deportivas, una formación para el trabajo de universidades o centros de formación y así poder brindar la oportunidad de un empleo bien seguro. Doctora Marcela, ¿cuáles serían esas situaciones de riesgo social en la infancia? Entre las principales causas de riesgo encontramos el alfabetismo, la desertación escolar, el maltrato como tal. De acuerdo con las estadísticas del Instituto del Bienestar Familiar, cada día son más niños abusados, maltratados, abandonados, tanto en la parte sexual y física. Esto hace que los niños no tengan un desarrollo psicosocial, tanto en lo emocional como en lo cognitivo. Doctora Belki Parra, ministra de Educación Nacional. Doctora Belki, desde el punto de vista de la educación, ¿cómo se podría abordar el tema de la inclusión en las aulas? Existen unos lineamientos para la formulación de planes escolares de la población de riesgo establecido por el Ministerio de Educación y Colombia Aprende. En el marco de la Constitución Política y la Convención sobre los Derechos del Niño ratificado en el Estado colombiano, como Plan Nacional del Desarrollo 2010-2014, Prosperidad para Todos, concede especial relevancia a los niños, niñas, adolescentes y jóvenes como grupo poblacional que plantea estrategias
de protección integral que impone a las familias, a las comunidades y al Estado en cabeza de sus instituciones obligaciones de reconocer los derechos del niño y asegurar, garantizar y cumplir, prevenir que sean amenazados aquellos derechos que se le han sido vulnerados. Por eso el Ministerio de Educación Nacional trabaja en función de fortalecer las capacidades de los entes territoriales en búsqueda de garantizar el derecho a la educación. Doctora Belki Parra, según lo que usted acaba de decirnos, esto sería que el ministerio tiene la plena convicción de que la educación salva vidas y que la escuela debe ser un territorio protector de los derechos de los niños con necesidades educativas especiales, que debe estar protegido por la comunidad y por los actores institucionales. Sí, claro, los lineamientos para la formulación de planes escolares de la gestión de riesgo, PEGR, hoy se entrega al país con una gran herramienta concebida con la participación de la Mesa Nacional de Educación de Emergencias, que ha aportado al compromiso de construir mecanismos para garantizar el derecho a la educación. Por esta razón, se han creado conceptos centrales para la formulación de planes escolares para la gestión del riesgo, como escuela como territorio protector y riesgo, enfoque de derechos a la educación para la gestión del riesgo, enfoque diferencial, enfoque de educación para la gestión del riesgo. Doctora Marcela, ¿cómo se puede detectar una infancia en riesgo? Los niños tienen marcadores para detectar la infancia de riesgo. Entre ellos encontramos el cambio de conducta, la socialización, cambios físicos, emocionales. Entre ellos está la depresión y conductas anormales, entre ellas los trastornos alimenticios. Doctora Silvia, ¿cuáles son las formas o cuáles serían las formas de atención a la población en riesgo que ofrece actualmente el ICBF? El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ofrece una serie de alternativas o acciones pedagógicas en el cual buscamos brindar el cuidado y la protección de los menores en situación de riesgo. Estas se dividen en 3. El internado, que es un servicio de 24 horas y 7 días a la semana y está a cargo de la institución de familias sustitutas. El semi-internado, que es un servicio de 8 horas diarias, la cual se asiste para cumplir una serie de actividades en las instituciones del ICBF, pero a diferencia del internado, estos menores viven con sus familias. Y por último encontramos el externado, que es un método de protección que ofrece solamente 4 horas diarias de cuidado. Estos menores también viven con sus familias. Doctora Belki, ¿en qué consiste la educación inclusiva estipulada o contenida en los proyectos educativos para la gestión del riesgo, los PEGR, y cómo debe ser abordada? En la educación inclusiva de los proyectos educativos para la gestión de riesgo son aquellos diseños pedagógicos que deben atender la diversidad y la pluralidad de las poblaciones, definiendo ambientes de aprendizajes y convivencia. Dentro de ese marco normativo, gestión del riesgo en el sector educativo, en el Plan Nacional de Desarrollo Prosperidad para Todos y en la política educativa Educación de Calidad, el camino para la prosperidad. Como parte de los lineamientos y acciones estratégicas, se debe desarrollar una formación de capital humano que se estableció en el fortalecimiento de las Secretarías de Educación para la prevención y gestión del riesgo para que garantice el derecho a la educación. Doctora Laura, ¿cuál es la base fundamental para un sano crecimiento de la personalidad del niño o de la niña? La familia es la base fundamental para el sano crecimiento del menor y la construcción de personalidad. La familia desempeña un papel clave en el desarrollo infantil, tanto sus actitudes y comportamientos y su forma de relación con los demás. Doctora Laura, existe una tabla o una taxonomía que describe en 3 grandes bloques las necesidades de los menores: las de carácter físico-biológico, las de carácter cognitivo y las necesidades emocionales y sociales. ¿Podría usted explicarnos y a los oyentes en qué consiste? Para contrarrestar estas situaciones se debe fomentar la exploración adecuada del medio físico y social que rodea a niños y niñas. También se debe proteger frente a los riesgos cotidianos que ellos encuentran, como los accidentes domésticos. Una forma progresiva de promover el diálogo y proporcionar espacios de juego.
Y así hemos llegado al final de nuestro programa. Agradecemos a todos nuestros oyentes y a nuestros invitados y a todos nuestros patrocinadores, especialmente a la Universidad Minuto de Dios, por brindarnos este espacio. Esperamos nuevamente contar con ustedes en la emisión del día de mañana. Dios los bendiga y recuerde hacer el bien sin mirar a quién.